físico, la primera parte del examen físico que tienen que aprender. En la forma en la que están estructuradas las historias clínicas, la descripción de la piel y los anexos es la primera parte del examen físico. ¿Por qué? Porque podríamos decir que la piel es el primer órgano que uno puede ver. La inspección y la evaluación de órganos como los pulmones, el corazón, incluso el abdomen, requieren un poco de más de procedimientos más específicos, pero la evaluación de la piel es un componente del examen físico que es bastante rápido y es bastante simple de hacer. Primero que nada, voy a empezar yo, como ya les venía dando algunos preámbulos del examen físico de la piel. En el examen físico de la piel, si ustedes recuerdan cuáles son los cuatro componentes del examen físico: inspección, palpación, auscultación y percusión, en el examen físico de la piel únicamente tienen lugar la inspección y la palpación. La auscultación no tendría cabida en el examen físico de la piel, salvo que uno quiera quizá evaluar algún tipo de gas sanguíneo, pero eso ya no entra como tal en parte del componente del examen físico de la piel. Eso ya formaría parte del examen físico cardiovascular o vascular periférico. Percusión tampoco, no tiene cabida aquí, salvo que tú percutas la piel que está en la zona del tórax, pero eso ya más que nada correspondería con el examen físico de tórax o aparato respiratorio. Como les digo, inspección y palpación son los dos componentes del examen físico que tienen lugar en el examen de la piel. Antes de inspeccionar, evidentemente, hay condiciones previas que se tienen que cumplir, y eso ustedes también lo van a observar cuando hagan el examen físico de todos los sistemas. Hay una serie de condiciones previas que tienen que cumplirse para que el examen físico se realice de la manera más objetiva y más eficaz posible. En el caso del examen físico de piel, tú lo que necesitas es estar en un ambiente bien iluminado. Lo recomendable es que la luz sea natural. Y en el caso de que no fuese luz natural, que la luz artificial de la cual dispongas sea una luz blanca. Porque las luces amarillas o de algún otro tipo de color pueden llegar a enmascarar algún tipo de lesiones o cambios de coloración de la piel. Por ejemplo, una ictericia o alguna lesión tipo amarillenta que se observa en alguna parte de la piel puede verse enmascarada si tu iluminación es con luz amarilla. No lo vas a poder ver. Caso similar ocurre, por ejemplo, si estás con una luz roja. Dios sabe por qué estuviste con una iluminación roja. Pero en el caso de que tuviese una iluminación roja, lesiones, cambios de coloración rojizos en la piel serían difícilmente distinguibles. Entonces, lo recomendable es que la luz sea blanca. También se recomienda que tengas un componente de luz tangencial si es que tú quieres llegar a observar cambios o aspectos de los contornos de la piel. Pero como te digo, el principal componente y el principal requerimiento es que tu luz sea blanca. Asimismo, tú tienes que tener expuesto la totalidad o la práctica totalidad de las zonas de la piel. Retirar prendas en el caso se requiera. Si tú quieras evaluar el aspecto de la piel del abdomen, deberías solicitarle idealmente al paciente que se descubra la parte del abdomen para inspeccionar esa zona, algún tipo de paño de cobertura. Si también quieres observar algún tipo de lesión que el paciente ha tenido en la piel, ponte algún tipo de laceración producto de un accidente y el paciente está cubierto con gasas, con esparadrapos, lo ideal sería retirarlo para poder observar si es que hay signos de infección, hay cambios de coloración, hay indicios de necrosis de alguna parte de la piel. Tú requieres tener expuesta la piel para poder inspeccionarla. También una recomendación que te hacen los libros de semiología es evaluar zonas que habitualmente no están expuestas, más que nada las zonas de los pliegues o de las articulaciones, como por ejemplo la piel interdigital, la zona de piel interdigital de los pies, por ejemplo. Aquí tú puedes encontrar algunos tipos de lesiones, algunos tipos de lesiones de la piel que también serían importantes reportarlos en tu examen físico. También en la parte por ejemplo, las axilas, flexuras del codo, etcétera, etcétera, etcétera. Son zonas que a lo mejor, o la misma región inguinal es una zona que, debido a que forma parte de una articulación, a lo mejor no termina de estar del todo expuesta. Estas son regiones que cabría y tienen relevancia evaluar en el examen de piel.
Y la recomendación que también se les puede dar es de que comiencen con la piel y ya posteriormente puedan seguir con las membranas mucosas. Ahora bien, en la inspección de piel, ¿ustedes qué datos pueden obtener? Pueden obtener datos acerca de tanto el grosor como también cambios de coloración. Muy probablemente el dato más importante que pueden ustedes observar, que ustedes pueden recoger a través de la inspección de la piel, es el de cambios de coloración. El grosor de la piel se puede determinar en parte con la inspección, pero es una característica que más fácilmente se determina con la palpación. Áreas con piel más gruesa son, por ejemplo, aquellas que están más en contacto con superficies o están más sometidas a fricción, tales y como, por ejemplo, la zona de las plantas de los pies, las plantas de los pies. Los cambios de coloración, por otro lado, pueden ser indicios de algún tipo de proceso o algún tipo de fenómeno anómalo que se esté desencadenando, ya sea de forma regional o ya sea de forma sistémica. Ya ustedes seguro deben saber de que cuando una persona tiene algún compromiso de función hepática o cuando las bilirrubinas están muy elevadas en la sangre, la piel se torna hacia amarilla. Bueno, ese es un cambio de coloración bastante importante que tiene que ser reportado. Asimismo, Asimismo, cambios de coloración hacia rojizo pueden ser indicios de, por ejemplo, alguna lesión reciente, de algún tipo de trastorno de coagulación, incluso pueden desencadenar en cambios de color en la piel hacia rojizo o cambios de coloración hacia una mayor pigmentación, es decir, cambios o zonas hiperpigmentadas. Pueden ser también indicios de si es que lo encuentras, por ejemplo, en la zona de articulaciones como cuello, axilas o codos, puede ser indicios de algún tipo de resistencia a la insulina. Si tú observas una zona de bordes poco definidos, con cambio de coloración hacia hiperpigmentación, puede ser indicio de algún tipo de lunar en crecimiento con características probablemente malignas, etcétera. Los cambios de coloración de la piel son características que vale la pena reportar en el examen físico, porque más vale, la verdad, pecar de detallista que descuidado al momento de realizar el examen por inspección de la piel. La, La siguiente diapositiva se enfoca a ese último aspecto que les mencionaba sobre los lunares. Los lunares también es una característica que puede estar presente en gran cantidad de pieles. Muy probablemente varios de ustedes tengan algún lunar en alguna parte de la piel del cuerpo, en el dedo, en la cara, no sé, en el pie, por ejemplo. Son normales, es normal o tener un lunar no necesariamente es algo patológico, pero también hay que saber qué tipos de lunares existen y también hay que saber describirlos porque en el caso de que esos lunares tengan ciertas características, pueden hacer sospechar de que a lo mejor no son necesariamente benignos o no son hallazgos meramente incidentales, sino que a lo mejor puede ser que sean manifestación de algún tipo de condición un poco más compleja. Por ejemplo, y ese cuadro lo saqué del libro Seidel. Ese cuadro lo saqué del libro Seidel. Aquí hay diversas clasificaciones y diversos tipos de nevos, pero el dato que yo quiero que manejen es el de las características de los nevos lunares. Un aspecto que ustedes tienen que describir, un aspecto que ustedes tienen que describir eh, en las características de los nevos es referido a el color, si es que, por ejemplo, no solo presentan características de hiperpigmentación, sino también indicios de vascularización o aumento de su vascularización. Eso sería un dato bastante relevante que tendría que mencionar. La forma que presenta, la forma, si es una forma redondeada o ovalada, y muy importante, los bordes si los bordes son claramente definidos, si los bordes son irregulares, si los bordes son difusos. Este es un dato, este es un dato que tendrían que ustedes describir, porque en el caso de que los bordes sean poco claros o irregulares, pueden indicar algún tipo de displasia o anormalidad dentro de la citología de este nevo. Las superficies también, características de la superficie, el tamaño, más que nada, más que el tamaño absoluto, el tamaño relativo sería importante reportarlo. Es decir,
si es que el paciente refiere o si ustedes tienen evidencia de que previamente el lunar era más pequeño. Si ustedes pueden cuantificar o aproximar en cuánto varió el tamaño del lunar, también sería un dato importante a reportar. El número, también la localización, más que nada para orientar a otros doctores que lean su historia clínica y que también puedan identificar y posteriormente evaluar el lunar que ustedes han descrito. Pónganse que ustedes están como médicos generales o reciben a un paciente en sus serums y reportan la existencia de este aneurio lunar. En el examen físico deberían describir en qué zona también se encuentra ese lunar para que un dermatólogo o el médico correspondiente pueda posteriormente encontrarlo, escribirlo también, evaluarlo y determinar si es que requiere algún tipo de manejo adicional o es un mero hallazgo incidental sin mayores preocupaciones. Aquí también les mencionaba que hay diversos tipos de cambios de coloración en la piel. La piel puede tomar varios colores dependiendo de qué condición presenta el paciente. Justamente los cambios hacia amarillentos de la piel son indicativos de una mayor cantidad de bilirrubina en la sangre, aunque también en algunas condiciones, como por ejemplo aumento de concentración de carotenos, se puede llegar a observar cambios de coloración hacia amarillentos en la piel. La piel también se puede tornar azul en el caso de que haya un trastorno de oxigenación de la hemoglobina, es decir, de que la hemoglobina que está fluyendo por los vasos sanguíneos no está adecuadamente unida al oxígeno, debido a una hipoxia, por ejemplo, a una hipoxia de origen pulmonar. Eso te puede conllevar a una cianosis, a una coloración azulada periférica de la piel. Y ese es un hallazgo bastante importante porque pueden ser indicios de algún grado de distrés respiratorio, algún grado de compromiso de la función respiratoria, y por lo tanto podrían ser indicativos de que el paciente requiera algún tipo de intervención específica. Por ejemplo, oxígeno suplementario, o en casos incluso más severos, si se complementa con datos de gasometría, intubación. Cambios hacia coloración rojiza son significativos o son característicos de esas condiciones, cuando el flujo sanguíneo aumenta o incluso también cuando la masa eritrocitaria aumenta. Eso se puede desencadenar ya sea en contexto de inflamación, de fiebre, un exantema vírico también, cuando ustedes lleguen a observar las enfermedades exantemáticas. Una de las características bastante resaltantes de este tipo de exantema es que los cambios de coloración en la piel son hacia rojizo. Marrón, en el caso de, por ejemplo, enfermedades renales, bueno, perdón, endocrinas, como hipoficiarias o suprarrenales o incluso hepáticas, la piel puede tornarse hacia marrón. Y blanca, o cuando uno observa algún grado de palidez en la piel, puede ser indicios de ya sea anemia, pero una anemia más severa, una anemia ya por debajo de 8 al menos. Por debajo de 8 ya es cuando uno ya puede empezar a observar palidez en la piel o incluso algunos tipos de condiciones relacionadas con el déficit de melanina. Albinismo, por ejemplo, vitiligo, etc. Esas son condiciones que se asocian también con los cambios de coloración de la piel. El olor de la piel, cierta literatura también refiere que determinados cambios en el olor de la piel se relacionan con algún tipo de patologías. Por ejemplo, algún tipo de infección de la piel por determinado tipo de patógenos da un olor característico. Yo probablemente quiera resaltarles el de Pseudomonas. Pseudomonas es un tipo de infección intrahospitalaria que ustedes muy probablemente puedan llegar a encontrarse en algún momento de su rotación. Lo que ustedes van a observar en una infección por Pseudomonas, además del cambio de coloración, que Pseudomonas también cursa con un cambio de coloración hacia verdoso debido a la proliferación de esa bacteria, es de que el olor que emite esa infección por Pseudomonas en la piel es un olor que se asemeja a las uvas. Otro tipo de cambios de olor, por ejemplo, de Clostridium o de Proteus, se relacionan con otro tipo de olores, como por ejemplo manzanas podridas o humedad. Pero quisiera que se queden con este dato de Pseudomonas porque
les pueden llegar a preguntar. Cambio de coloración hacia verde y color similar y olor, perdón, similar al de las uvas. Ahora bien, eh, todos los datos que les había mencionado inicialmente son los referentes a hallazgos en inspección de la piel, pero también hay hallazgos relevantes en la palpación de la piel. La palpación de la piel sirve para determinar características un poco más físicas, un poco más concretas de la piel. A través de la palpación tú puedes determinar ya sea la textura de la piel, porque también algunos cambios en textura de la piel se relacionan con algún tipo de patologías o de condiciones. También a través de la palpación tú puedes determinar si hay algún cambio o variación de temperatura de la piel y también características de tu urgencia o movilidad. Em, para palpar o para estimar la temperatura de la piel, el procedimiento que se realiza es la siguiente. Con el dorso de la mano, con el dorso de la mano, tú puedes palpar diversas regiones del cuerpo de la persona para aproximadamente estimar cuál es la temperatura o diferencias de temperatura entre diversas zonas del cuerpo. Por ejemplo, si la persona está cursando con un cuadro de celulitis, ponte en la región de la pantorrilla izquierda. Lo esperable es de que al momento de realizar la palpación con el dorso de la mano, tú puedas observar una diferencia notable de temperatura o sensación térmica entre esa pantorrilla izquierda y, por ejemplo, el muslo de la misma persona. Es un hallazgo que sería esperable poder llegar a encontrar. O también, si tú quieres aproximadamente estimar si es que la persona está cursando con un cuadro febril, puedes palpar la frente de la persona utilizando el dorso de la mano. El dorso de la mano se prefiere porque el dorso de la mano de los evaluadores tiene una mayor cantidad de receptores específicos para temperatura. Es por eso que se prefiere utilizar el dorso de la mano para la palpación y estimación de la temperatura. Tú también con palpación puedes determinar algunos cambios de textura de la piel, si es que tú identificas la piel más irregular o incluso si la identificas más áspera o con un grado de hiperkeratosis. Eso también puedes llegar a identificarlo. En casos de exposición a arsénico, los pacientes pueden llegar a desarrollar hiperkeratosis. También, si tú palpas, por ejemplo, y voy a volver al ejemplo de las pantorrillas, tú palpas las pantorrillas de pacientes que previamente habían venido por hinchazón de pie o edema de pie bilateral. Lo que tú vas a detectar aquí, además de cambios visuales, porque también hay cambios visuales en las zonas del cuerpo que han sufrido edema, tú vas a palpar a esta piel como más áspera y también con un aspecto acartonado. Tú vas a sentir de que esa piel que previamente estaba edematizada se ha vuelto como un cartón. Este es un cambio característico de aquellas personas que cursan con edema bilateral de miembros inferiores. La piel se torna más acartonada, más apergaminada, también te menciona la literatura. Esa ya lo observas también por inspección y también tú la sientes más áspera, más irregular al momento de realizar la palpación. Además de que en algunos casos se puede observar algunas descamaciones en esas regiones que previamente estaban edematizadas. Tu urgencia o movilidad te sirven para estimar las características físicas de la piel y en parte también para cuantificar aproximadamente el grado de hidratación del paciente. Si tú pellizcas la parte dorsal de tu brazo, si tú lo pellizcas durante al menos 5 segundos, te mencionan los libros de semiología, y observas de que el pliegue que formaste cuando pellizcabas desaparece inmediatamente, ese es un indicio de buena hidratación. Pero si el paciente, por ejemplo, tú lo pellizcas y el pliegue que formaste al momento de pellizcar tarda en desaparecer, esto ya es indicio de deshidratación. Y ese es un dato bastante importante que ustedes tienen que evaluar. Más sobre todo si tienen un paciente con diarrea, con vómitos, un paciente incluso con fiebre debido a sudoraciones extremas o algún tipo de exposición al calor. La deshidratación es una complicación bastante común en ese tipo de pacientes y tienen que realizar esa maniobra del pliegue para evaluar el grado de hidratación. Lesiones. Las lesiones de la piel se las describe
siguiendo esta secuencia. Primero, hay que describir qué tipo de lesión estamos observando. Y los tipos de lesiones ya las vamos a mencionar posteriormente. El color. Si son rosadas, rojizas, violáceas, blanquecinas, hiperpigmentadas, aquellas que tienen un color marrón intenso, muy probablemente debido a un aumento de producción de melanina, se las denomina hiperpigmentadas. A las blanquecinas también las pueden denominar hipopigmentadas si es que están seguros de que su aparición se debe a un proceso de hipopigmentación. El aspecto de los bordes es un dato muy importante, si son bien definidos, si son difusos o mal definidos, la forma redondeada, oval, poligonal, etcétera, la palpación, si es blando, si es firme, o también si hay versiones de temperatura, si es elevado o si es una lesión plana, número y disposición, si son agrupadas o si son diseminadas, y la distribución, donde se localizan, en la región torácica, en las extremidades distales, por ejemplo, incluso también en las zonas interdigitales. Esos son datos que ustedes tienen que describir. ¿Por qué? Primero que nada, para dejar un registro bastante objetivo y específico de las lesiones, para que también otros doctores puedan llegar a identificarlas y también establecer sus propios diagnósticos en el caso de que sean especialistas. Y también para saber qué tipo de condición puede estar generando estas lesiones. Son a lo mejor solabones por picazón de un mosquito, son a lo mejor una enfermedad exantemática, por infección por herpes, por sarampión, por rubiola, es escarlatina, etcétera. Esos datos tienen que ustedes escribirlos para poder establecer un mejor diagnóstico, porque también las alteraciones de la piel se deben a diversas alteraciones y el patrón de alteraciones en la piel es específico por cada enfermedad o suele ser bastante específico. Las lesiones que ustedes pueden observar en la piel las podemos dividir en cuatro, bueno, perdón, en dos, en primarias y secundarias. Las primarias, como está detallado aquí, son el resultado de las reacciones iniciales frente a un factor ya sea interno o externo. Y las secundarias se derivan de las primarias, cuando por la evolución, por el tiempo, incluso también por la misma injuria de las lesiones primarias, se transforman en lesiones secundarias. De esta manera, las máculas y manchas se pueden llegar a convertir en atrofias, por ejemplo, incluso también en costras, si es que estas máculas son demasiado pruriginosas, se pueden llegar a convertir en costras, las pústulas se pueden convertir en costras también, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está la descripción de cada una de las lesiones cutáneas primarias primero. Y estos son datos que quiero que se los aprendan porque son muy importantes al momento de describir al momento de detallar su examen físico y también porque les preguntan bastante. Primero que nada, quiero dividir a las lesiones cutáneas primarias en planas, en masas sólidas palpables y rellenas de líquido. Cuando dividamos nosotros a esas lesiones cutáneas primarias en esos tres grupos, nos va a ser más sencillo entender la clasificación de cada una de estas. Las planas son aquellas que al momento de palpación, al momento de realizar la palpación, tú no las identificas eh, como poseedoras de un relieve, es decir, no resaltan por encima o no están desplazadas por encima de la superficie de la piel, sino son meramente, entre comillas, cambios de coloración. Aquí tenemos a dos tipos, dependiendo de su tamaño. Máculas, aquellas que presentan un tamaño menor de 1 centímetro, por ejemplo, pecas, lunares, y placas si es que el tamaño es más de 1 centímetro. Por ejemplo, en vitíligos o manchas de café con leche, por ejemplo. Las palpables, aquí son aquellas que ya tú las puedes identificar como de un relieve diferente comparado con la piel. Aquí tenemos a varias. A las pápulas, nódulos, tumores, plagas y abones. Pápulas, si es que su diámetro es menor de 1 centímetro. Nódulos, si es que su diámetro va de 1 a 2 centímetros. Y tumor, si su diámetro es mayor de 2 centímetros. Las placas, básicamente, son superficies de las pápulas, pero más elevadas y también más grandes, como por ejemplo en psoriasis y queratosis. Y un abón es una región de edema superficial cutáneo que se produce, por ejemplo, cuando hay picaduras de insectos o urticaria. Eso es algo que caracteriza bastante al abón.
Las lesiones cutáneas palpables y rellenas de líquidos son las vesículas, las ampollas y las pústulas. La vesícula se podría decir que es el equivalente a la pápula porque mide menos de 1 centímetro, pero lo que lo diferencia es que su contenido no, o bueno, lo que lo diferencia es que su contenido es líquido, mientras que entre comillas el contenido de la pápula es sólido, es meramente una elevación con componente puramente sólido, pero si presenta algún tipo de contenido líquido dentro de su estructura, entonces ya pasa a ser una vesícula, que es bastante común en, por ejemplo, el herpes simple. Las ampollas es cuando su diámetro es mayor de 1 centímetro, también lleno de líquido seroso, y pústulas vendría a ser prácticamente lo mismo que una vesícula o una ampolla, pero está rellenado de pus. Eso es lo que caracteriza y diferencia a cada una de estas lesiones primarias. Una vez que ustedes han podido identificar de qué tipo de lesión primaria se trata, entonces habría que describir tanto su distribución, posibles signos asociados, entre otros. Recuerden también que tienen que describir la cantidad y su distribución, porque si unas vesículas están juntas están bastante juntas y están dispersas en un solo dermatoma, probablemente pueda ser sospechoso de algún tipo de herpes simple, perdón, de herpes zóster, por activación de una infección previa por el herpes simple. Todos esos datos tienen que estar descritos en la historia clínica para poder establecer el diagnóstico adecuado. Lesiones primarias especiales, por ejemplo, quistes, accesos, forúnculos, estas no son tan comunes, no suelen ser tan preguntadas. Las que son más preguntadas son las que he mencionado previamente. Las secundarias, aquí sí también hay que tener algunos cuidados con los detalles. Les recomendaría que ustedes puedan diferenciar entre erosión, entre úlcera y entre fisura y entre escoración. El resto de cambios secundarios son hasta cierto punto fáciles de identificar porque su- sus características son deducibles. Atrofia cuando hay una pérdida de tejido en la piel y lo que sucede es un adelgazamiento del grosor de esa piel. Y esclerosis cuando hay un mayor depósito de fibras colágenas y por lo tanto esa región de la piel se torna más dura. Ahora bien, la característica o el problema estaría en diferenciar entre una erosión, entre una úlcera y el resto de lesiones secundarias. Una erosión es la pérdida de una parte de la totalidad de la epidermis. Epidermis, epidermis, únicamente la capa de tejido, la capa de epitelio, de células epiteliales. Si es que, si es que el compromiso se extiende hasta la dermis, ya acá hablamos de una úlcera porque llega hasta la dermis, incluso puede sangrar. Una fisura es una grieta lineal, como podemos observar aquí, y una escoración es una área traumatizada superficial lineal o excavada, generalmente autoinducida. Es decir, es una región un poco más grande que una fisura, pero que también se produce por un trauma. Y eso justamente lo pueden observar en condiciones de abrasión o debido a las marcas por el rascado. Hay otro tipo de lesiones secundarias, por ejemplo, costras, que pueden ser productos de pápulas, eh, sí, de pápulas que previamente han sido muy pruriginosas y que luego se han ido rascando, o también máculas pueden llegar a desencadenar, pueden llegar a convertirse en costras, o descamaciones cuando la piel, el epitelio progresivamente se va exfoliando, se va liberando y la piel se va adelgazando debido a este proceso de exfoliación. También podemos observar eritemas debido a cambios en la debido a cambios en la dinámica de vascularización de determinadas zonas. Eritemas tú lo puedes observar como zonas de mayor coloración rojiza debido a un aumento de los flujos de flujo sanguíneo en los capilares de esa zona de la piel. Petequias son de un tamaño menor de 0,5 centímetros. Este dato también no es tan importante. Se deben a defectos en la pared de los vasos sanguíneos que conllevan a una mini hemorragia alrededor de esos vasos sanguíneos. Púrpura, hablamos de púrpura cuando
el diámetro es mayor de 0,6 centímetros. La equimosis es más grande que una púrpura. Algunas literaturas mencionan que el tamaño mínimo para hablar de equimosis es al menos 1 centímetro también. Telangiectasias que aparecen como sanguíneos o angiomas en araña, que ya presentan como un aspecto más estrellado, más reticulado que la telangiectasia, por ejemplo. Y lo que caracteriza estos angiomas en araña, o estas arañas vasculares también se las denomina, es que desaparecen con la digitopresión. Y son características de ciertas condiciones, como por ejemplo hepatopatías. De hecho, a estas arañas vasculares se los denomina como signos cardinales de hepatopatía. Hay otro tipo de lesiones como por ejemplo cicatrices, queloides, liquenificación, que no son tan preguntadas, pero que también es importante que las sepan. Ahora vamos a proceder a hablar del examen físico de pelo. Los datos más relevantes que tienen que ustedes manejar al momento de describir al pelo son tanto su distribución como también las mismas características del pelo. Lo primero es porque puede ser un indicio de alguna alteración sistémica, de algún cambio fisiológico también, o de algún proceso local. Alteración sistémica, por ejemplo, pacientes en quimioterapia, evidentemente van a ir paulatinamente perdiendo el cabello. Los hombres con mayores cantidades de andrógenos pueden ir paulatinamente perdiendo el pelo en la región central, pero el pelo de la base del cuero cabelludo, de las zonas de la nuca o incluso de las zonas laterales se conserva. Ese es un patrón que se conoce como alopecia androgénica también. O incluso también si es que hay determinadas regiones del cuero cabelludo que se van quedando sin pelo, esto puede ser indicio de algún proceso inflamatorio local o incluso también de un cuadro de estrés. Un cuadro de estrés también puede generar cambios en la distribución del cabello. Eso en primer lugar, pero también es importante describir las mismas características del propio cabello, de cada pelo. Si es que es grueso, si es que es delgado, si es que es quebradizo, si es que es quebradizo, si es que es seco, si es que está grasoso también, son esos importantes. ¿Por qué? Si es que el cabello es más quebradizo, eso puede hacer sospechar de una condición, el hipertiroidismo. El hipertiroidismo cursa con cabellos más quebradizos y por lo tanto también es un dato que ustedes tendrían que considerar. Además de por mismas cuestiones de salud del cuero cabelludo. Les quiero hablar un poco también sobre los tipos de alopecias que existen. La alopecia androgénica es ella que se limita hacia la zona de la coronilla y zona central, respetando el resto de zona del cuero cabelludo. La alopecia traumática evidentemente se produce por un evento traumático. La alopecia difusa es un evento reversible donde hay una pérdida generalizada y en varias regiones del cuero cabelludo. Y la alopecia areata son pérdidas localizadas de cabello debido a, puede ser inflamaciones locales, dermatitis seborreicas o algún tipo de inflamación del cuero cabelludo o incluso también por estrés. Esos también son datos que ustedes podrían describir en el examen físico de cabello. Como les digo, no es algo demasiado relevante, pero también es un dato que les piden en las historias clínicas, al menos en pregrado. Las uñas tienen un poco más de relevancia porque determinados hallazgos en la morfología de las uñas puede ser sugestivo de algún tipo de alteración sistémica. Y eso también vamos a hablar ahora mismo. Tenemos aquí, y estaba también graficado en esta imagen de aquí, a hallazgos patológicos de las uñas. Las líneas de Beau, las bandas de Mess, las uñas de Lindsay, la coilonitia y las acropaquias. Cada una de estas condiciones se relaciona con algún tipo de alteración sistémica. Por ejemplo, la acropaquia básicamente consiste en un aumento del tamaño distal de las uñas y también de una reducción del ángulo producido al momento de oponer los pulgares. Básicamente, esas acropaquias son indicativos de algún proceso o un trastorno respiratorio crónico. Esto
Esto se debe, o bueno, también es muy característico en aquellos pacientes que cursan con EPOC, por ejemplo. Pacientes con EPOC o algún grado de EPIT incluso pueden llegar a tener acropaquias. La coiloniquia básicamente se refiere a uñas en forma de cuchara, es decir, uñas, uñas excavadas como si fuesen cucharas. Y es algo bastante característico y es un hallazgo relativamente característico de las anemias ferropénicas. Las líneas de Beau, por ejemplo, son indicativas de algún tipo de desnutrición crónica. Aquellos pacientes con hipoalbuminemia, por ejemplo, la albúmina también es un marcador de desnutrición crónica, pueden llegar a cursar con este hallazgo de las líneas de Beau, que básicamente indican de que las uñas han retardado y han parado en algún momento su proceso de crecimiento, por ejemplo. Y los vanos de mes, intoxicación por arsénico, lepra o también paludismo. Esos son los principales hallazgos que cabría destacar en las uñas. Aquí también tenemos las uñas de Terry en caso de cirrosis también. Hemorragias en astilla, me estaba olvidando de esto. Hemorragias en astilla es un dato sugestivo de... Básicamente son extravasación de sangre de los vasos longitudinales del lecho unguial hacia las hendiduras. Uñas de Lindsay, por ejemplo, en nefropatías crónicas y también en uremia. Ese dato es bastante importante. Las uñas de Lindsay se caracterizan por una región de la uña con coloración normal, como era de esperable, y otra región con un color un poco más, a lo mejor rojizo o amarillento. Eso es lo que caracteriza a estas uñas de Lindsay. Y también lo puede identificar en esta imagen. Una región de coloración normal, rosada pálida, y otra región más amarillenta oscura. Esto es característico de pacientes nefrópatas, como estaba aquí detallado en la imagen. El tejido celular subcutáneo o grasa subcutánea no es algo que ustedes puedan evaluar de forma tan sencilla. De hecho, la forma de evaluar el tejido celular subcutáneo es una manera muy indirecta y no aporta demasiada información, salvo quizá por el dato de estado nutricional del paciente o también de estado de hidratación. A través del tejido subcutáneo, ustedes también pueden evaluar el grado de hidratación del paciente. Básicamente, lo que podemos evaluar en el tejido celular subcutáneo es su distribución, su trofismo, si es que presenta inflamación y presencia o no de edema. O incluso también el signo del pliegue, más que para piel, aplica para tejido celular subcutáneo, pero también lo mencionan en piel para que puedan manejar ese dato. En distribución, si es que alguna región presenta mayor tejido celular subcutáneo, puede ser indicativo, por ejemplo, de algún lipoma, por ejemplo. Un lipoma va a hacer que el tejido celular subcutáneo aumente o tenga una distribución asimétrica. El edema hace que cuando uno aplique presión sobre la zona edematizada, se deje la huella del dedo. A ese signo se le conoce como el signo de Godet. No es aquí graficado, pero igual se lo menciono. El signo de Godet consiste en, al momento de uno hacer digitopresión en una zona con edema, por al menos 5 segundos, luego retira el dedo y cuantifica cuánto tiempo demora en desaparecer la huella. Si es que demora aproximadamente 5 segundos, 5 a 10 segundos si no me equivoco, se habla de un edema grado 1. Si es que el edema va hasta 30 segundos, se habla de un edema grado 2, y si va de 30 a un minuto más, se habla de un grado 3. Hay diversas formas de clasificar a los edemas en base al tiempo, pero el edema también es un hallazgo que ustedes tienen que escribir. Edema en cara, edema en pies, edema en pared abdominal, edema en tórax. Son hallazgos que ustedes probablemente encuentren en pacientes nefrópatas, en pacientes cirróticos, por ejemplo, o en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y es un dato que también tienen que describir. Incluso también las mismas características del edema. Si presenta signo de Godet o no, eh, si es que aparece más durante la tarde o durante la mañana, son datos que ustedes también van a colocar en la anamnesis, pero que también tienen que describir al menos los hallazgos físicos y concretos en el examen físico. Y ya para terminar,
el examen físico de ganglios linfáticos. El examen físico de ganglios linfáticos es bastante simple. De hecho, aquí también, al igual que en la piel, solo tienen lugar tanto la inspección como la palpación de los ganglios linfáticos. Son las únicas dos, entre comillas, maniobras que se pueden realizar para la evaluación de los ganglios linfáticos. Lo que cabría esperarse de los ganglios linfáticos, primero que nada, es que no sean observables. Pueden llegar a ser palpables, sí, pero hasta cierto punto. Lo normal es de que los ganglios linfáticos tengan en su gran mayoría un máximo de tamaño de 1 centímetro. En regiones, por ejemplo, el cuello, en la axila, máximo 1 centímetro. Pero en la región inguinal hay un poco más de margen. Los ganglios pueden llegar a tener un tamaño de hasta 2 centímetros incluso. Em, Como les mencionaba, estos ganglios linfáticos no muy comúnmente se encuentran. Si se encuentran, es bastante importante que puedan describir su hallazgo, no solo la presencia de un ganglio, sino también sus características, que de eso también les voy a hablar en diapositivas posteriores. Los ganglios los podemos clasificar tanto superficiales como profundos. Los superficiales son los que ustedes van a palpar, los que están situados en el tejido celular subcutáneo. Los profundos se encuentran en fascias musculares, en cavidades corporales y no van a poder evaluarlos. Lo recomendable es que ustedes también realicen un examen sistémico o en todo caso regional de ganglios linfáticos. Si por ejemplo ustedes sospechan de que el paciente ha tenido o el paciente refiere haber tenido un cuadro respiratorio alto, sería conveniente que realicen también el examen físico de ganglios linfáticos de la región del cuello y también de región supraclavicular. Si el paciente recientemente ha cursado con algún tipo de infección respiratoria baja, será recomendable que también hagan un examen supraclavicular como también un examen axilar de ganglios linfáticos. Si que el paciente recientemente ha tenido una celulitis a nivel del antebrazo, será conveniente que hagan una palpación de ganglios epitronculares y epicondylares y también axilares. Si es que el paciente recientemente ha estado con dolor o con prurito en la zona genital, es conveniente que hagan el examen físico de ganglios inguinales, o si el paciente también ha tenido algún tipo de infección en la extremidad inferior, es muy conveniente que hagan el examen físico de ganglios inguinales. Todo este hallazgo de examen físico es muy relevante, no solo también en procesos infecciosos, sino también en procesos neoplásicos. Si es que un paciente ha cursado con cáncer de mama grado 3, el examen físico de mama también involucra el examen físico de ganglios linfáticos. Lo mismo para los linfomas con el caso de los ganglios del cuello, lo mismo para cáncer de próstata, por ejemplo, incluso, o algún tipo de neoplasia ósea en fémur o en tibia, sería conveniente también realizar la evaluación de los ganglios inguinales. Como les digo, los ganglios linfáticos, perdón, es una parte del complemento del examen físico de piel y tegumentos, pero que también tiene relevancia, debido a que hallazgos anómalos se asocian con condiciones de bastante mortalidad y morbilidad. La información que ustedes tienen que detallar de los ganglios linfáticos es primero que nada su localización, porque dependiendo de la localización uno puede estimar qué región se ha visto afectada para que se produzcan cambios en la morfología de los ganglios. Lo supraclavicular hace sospechar en algún grado infeccioso barra neoplásico de cavidad toracoabdominal. También si son numerosos, su tamaño, la forma, la consistencia, superficie, sensibilidad y adherencia. ¿Por qué? Porque si ustedes encuentran determinados hallazgos, esos hallazgos les puede hacer sospechar de malignidad. Por ejemplo, si es que uno encuentra un ganglio, por ejemplo, solitario en región supraclavicular izquierda, solitario, uno nada más, pero que es grandecito, que es duro y que tampoco es móvil, es decir, que está adherido a los planos profundos, que no es doloroso y que estaba adherido a los planos profundos, como le mencionaba. A este ganglio con esas características, se le conoce como el ganglio centinela, que es un hallazgo común o es un hallazgo característico más bien
de enfermedades neoplásicas tóraco-abdominales que hayan hecho metástasis. Y es un hallazgo de muy mal pronóstico. También, por ejemplo, el ganglio de la hermana María, que básicamente sería la palpación de una tumoración en la región umbilical, etcétera. También van a encontrar algunos otros tipos de ganglios específicos. El ganglio centinela también se le llama ganglio de Brichot, si no me equivoco. Esta es la forma que ustedes pueden seguir para realizar una evaluación más detallada de los ganglios linfáticos. No me voy a detener al detalle de cómo se realiza esta evaluación de los ganglios linfáticos. Solo quiero, o mi objetivo principal es que se queden con la necesidad de reportar la información de los ganglios linfáticos sobre su localización, número, tamaño, forma, consistencia, superficie, sensibilidad y adherencia. Adherencia, ese dato también es muy importante y no se olviden mencionarlo. Si un ganglio linfático es blando, es móvil y es doloroso, muy probablemente sea un ganglio inflamatorio y no sea motivo de preocupación. Pero si es todo lo contrario, debería ser motivo de preocupación o incluso también de exámenes específicos como biopsia. Hay algunos otros tipos de trastornos que se asocian con el sistema linfático, no solo con los ganglios linfáticos. Al aumento de tamaño de ganglios linfáticos también se le conoce como linfadenopatía. Si es que el ganglio linfático está inflamado, se le conoce como linfadenitis, linfagitis, si hay inflamación de vasos linfáticos, linfedema, si es que hay una hinchazón en alguna zona del pie debido a una alteración del drenaje linfático que cursa con un edema gravitacional también en parte, sin cambio de temperatura, por ejemplo, entre otros, o linfangioma sería una malformación congénita de vasos linfáticos. La evaluación de ganglios linfáticos de cabeza y cuello también sigue una secuencia, iniciando a partir de los ganglios occipitales, luego los posauriculares, preauriculares después, paratiroideos, submandibulares, submentonianos. Esa es una secuencia que ustedes pueden seguir para evaluar de forma sistemática los ganglios linfáticos, al menos de la cabeza y el cuello, que se verían alterados, ojo, al menos lo del cuello, en cuadros respiratorios altos. Aquí está justamente la secuencia que les he detallado para realizar el examen físico de los ganglios linfáticos de la cabeza y el cuello. La forma que se tiene para evaluar los ganglios linfáticos de la axila y también los epitroclares, también epicondylares. Los inguinales hipoplíteos también tienen una manera de evaluarse. Como son de miembros inferiores, se requeriría que el paciente esté en decúbito supino para una mejor evaluación de esos ganglios de miembros inferiores. También aquí hace recordar las características de los ganglios que podrían hacer sospechar de algún grado de malignidad. También hay algunos fármacos que pueden generar aumento de ganglios linfáticos, como por ejemplo la difenilidantoína o también el ácido acetilsalicílico. Y también tengan en consideración de que en algunos casos, algunas vacunas pueden generar aumento de tamaño de ganglios linfáticos. Por ejemplo, si es que se aplica una vacuna en el músculo deltoides y a los días o a las horas incluso hay un aumento de tamaños de ganglios axilares, muy probablemente se deba a la reacción inmunitaria que han producido los antígenos de la vacuna en esos ganglios. No sería tanto motivo de preocupación si es que también sabemos el dato de que el paciente ha sido recientemente vacunado. Ya sería todo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Los escucho.